El día de hoy estamos más que contentas porque nuevamente el Señor nos ha permitido conectarnos a través de su canal, Telecanal 28, en su programa Visión de Águilas TV, en el segmento La Sabia Respuesta. Les saluda, como siempre, su hermana Indira Lugo, en compañía de su queridísima hermana Jessica Paulino. Es más que un honor para nosotros que ustedes se conecten, amados hermanos, y les mandamos un caluroso saludo a todos los que nos siguen a través de nuestra plataforma de Facebook, a los que siguen la retransmisión en YouTube y todos los que se han suscrito ya a nuestro canal de Instagram. Sean todos bienvenidos. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, el día de hoy, como cada martes, hemos traído un contenido con el objetivo de edificar las vidas de nuestros televidentes, de que usted el día de hoy, en esta tarde, pueda obtener esa palabra edificante que el Señor ha preparado para usted. El día de hoy hemos traído un tema muy interesante, mi amada Indira. Bueno, hay muchas personas por ahí que se preguntan, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué verdaderamente es ser cristiano? Dicho sea de paso, hay muchas personas que dicen, bueno, mira, si ese es cristiano, yo no quiero ser cristiano. Entonces, ¿consistirá ser cristiano en simplemente profesar alguna religión? Simplemente vestir de una manera definida, o profesar, gloria a Cristo, que yo pertenezco a una congregación determinada, solamente ir a la iglesia cada domingo. ¿Consistirá eso en ser cristiano? Pues el día de hoy vamos a desglosar este maravilloso tema, en lo que aprenderemos todos en qué consiste cuando decimos que somos cristianos. Gloria a Dios, así es, mi hermana. Mire, algo interesante, usted ve que la gente a nivel popular que no conoce lo que dice la palabra referente a qué es realmente ser cristiano, dice, yo no creo en cristiano. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas de determinada denominación religiosa y ellos atribuyen a que tú pertenecer a X rama de la religión, ya por eso tú eres cristiano. Permítame decirle, querido amigo que nos está viendo, querido hermano, que eso es lo que queremos delimitar. ¿Es ser cristiano yo pertenecer, por ejemplo, al protestantismo? Sabemos que la iglesia tradicional, la iglesia católica, ellos afirman que ellos son católicos, apostólicos, romanos. Amén. Entonces, por lo general, en la cultura general, ¿verdad? Se le atribuye ser cristiano a los evangélicos. Ellos son cristianos. Sí. Pero entiéndase, lo primero que debemos saber es que ser cristiano es todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Así mismo es. Independientemente de la denominación religiosa a la que usted pertenece. Así es. Ese es el primer punto. Es decir, esto quiere decir que no es el evangélico que es cristiano, no es que ser católico o adventista. Sí, Cristiano es el que ha puesto su fe en Cristo. Y de hecho la misma Biblia lo confirma cuando dice que Cristo viene por una sola iglesia. Gloria Y eso a no Dios. quiere decir que va a venir por un templo o por una religión específica. Él viene por todo aquel que ha puesto su fe en Él. Bendito Amén, gloria sea a Dios. Es un punto muy importante, sierva, porque hay muchas personas, dicho sea de paso, yo he conversado con algunos, que uno le pregunta, ¿tú eres cristiano? Le dicen, no, yo soy católico. Sí. Y uno dice, bueno, pero tú perteneces al cristianismo. O sea, al final, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Tú sigues a Jesús? ¿Tú te pareces a Jesús? ¿Tú tratas de llevar una vida como la que Jesús estableció? Si es así, tú eres cristiano. Si tú estás llevando lo que el Señor está estableciendo en su palabra, entonces no digas simplemente soy católico. Hay mucha gente que dice así, o yo no soy cristiano, yo soy adventista. Pero en realidad sí están englobadas en el cristianismo. Ahora bien, más que una denominación, más que esa categoría del cristianismo, cuando nos referimos a ser cristiano, ¿tendrá eso alguna connotación especial, sierva? Mire, a propósito que usted menciona los católicos que se van a dar esa respuesta, a veces nosotros también, los cristianos evangélicos, ¿verdad?, damos una respuesta muy peculiar. Tú eres cristiano, yo soy evangélico pentecostal, de la cabeza hasta los pies. Entonces usted me está diciendo que usted no cree en Cristo, usted es cristiano también, amado hermano. O sea, el hecho de que usted pertenezca a una determinada denominación religiosa no puede exceptuar que usted es cristiano. Eso es lo que queremos resaltar en este día, que usted tiene su fe en Jesús. Entonces, mi hermana Jessica, hay unas evidencias visibles que todo el que profesa ser cristiano
debe demostrar, independientemente de la denominación religiosa a la que pertenece. Así es. Por ejemplo, si vamos a nuestras Biblias, ahí en Efesios 4, del capítulo 4, del 22 al 32, en sus versículos, nos habla de el nuevo hombre versus el viejo hombre. Sí. Entonces tiene que venir un cambio, tiene que haber algo que tú puedas demostrar, no solo de palabras, sino que sea visible a todos. Entonces, ¿cómo podemos ejemplificar esto en la Biblia? Hay dos tipos de cambio, amado hermano. Muchas veces entendemos que si la hermana Jessica viene a la iglesia, ella vino con sus pantalones, con sus aretes. Eso es en el caso de las iglesias, por ejemplo, que como la nuestra, usan fardas. Y yo, como soy cristiana, de las que usan farda, entiendo que Jessica no se ha convertido al Señor porque ella sigue viniendo con sus jeans. Pasan 2 años y ella sigue igual. Sin embargo, viene la hermana Juanita, se convierte, y al mes ya la hermana Juanita viene en farda, con su camisa, con su moño, vamos a decir, para llevarlo al extremo. ¿Quién es la cristiana de las dos? ¿Cuál es la que realmente tiene a Cristo? ¿Hay alguna diferencia? Entonces, lo visible es la ropa de la hermana Jessica. ¿Cómo? Sí, amén. Esto es muy interesante, hermano, porque precisamente en transmisiones anteriores nosotros hablábamos de la santidad. Hablábamos de que la misma no se redunda simplemente a un código de vestimenta establecido. Y de hecho, cuando una persona se convierte, pues el Señor mismo va tratando con ella. Sí. La persona, tú te vas a dar cuenta cuando una persona es cristiana o no, en su forma de conducirse, en su forma de actuar, en cuáles son los frutos que tú puedes ver palpablemente, el cambio que se puede ver. Pero ese cambio no necesariamente va a ser externo. El Señor puede comenzar a trabajar internamente y luego en un tiempo puede ser prolongado o puede ser más corto. Veremos los frutos de forma externa, ya hablando de la vestimenta como tal. Es decir, que ver que mi hermana Juanita, como en el ejemplo que usaba la sierva, pues está yendo todavía a la iglesia en pantalones, no quiere decir que el Señor no está haciendo un trabajo en esa vida. El Señor la está haciendo. Probablemente Juanita sí está poniendo en práctica las obras que Jesús hacía. Pero como nadie lo ve, podríamos comenzar a juzgar de primera instancia que la persona no es cristiana. Hay que esperar, hermano, porque el Señor hace un trabajo, puede ser para que lo que nosotros percibimos un poco lento, o puede ser rápido. Él lo hace como Él entiende y como la persona también le permite a Dios hacerlo en su vida. Pero no es que inmediatamente yo veo a una persona que dejó de ir o comenzó a ir con una camisa que le llega al cuello y le llega hasta aquí, hasta las muñecas, ya por eso es cristiana. Yo tengo que esperar a ver. Hay que esperar a ver, porque yo no puedo emitir una opinión, digamos, fuera de tiempo. Porque podría ser, o en el 90% de los casos, puede ser una opinión desacertada. Amén, así es. Miren, a veces tendemos a confundir los cambios que el Señor hace, vamos a decir, instantáneos, drásticos, con la efervescencia. Amén. Tenemos que orar al Señor para que nos dé a nosotros, su iglesia, discernimiento de espíritu. Sí. Porque muchas veces hay efervescencia en la persona y comienza a hacer cosas que tú dices, wow, pero este siervo está prendido. Sí, sí. Wow, gloria a Dios. Pero resulta que eso gloria. era mucha espuma y poco chocolate. Sí. Pero hay otros casos donde el Señor sí hace una obra, que la persona se compunge de tal manera que cambia inmediatamente su manera de conducirse. ¿Dónde podemos confirmar esto en la Biblia? ¿Qué mejor ejemplo que el apóstol Pablo? ¿Quién fue el apóstol Pablo en la palabra? El apóstol Pablo, un hombre letrado, Sí. un hombre que, wow, era estudiado, Sí. tenía una fidelidad a las cosas de Dios, Sí. de fariseo, era la secta a la que él pertenecía, y era un judío que cumplía con todas las tradiciones y amaba y respetaba la ley de Dios. Ujú. Por eso fue que él se levantó en contra de la iglesia de Cristo, porque entendía que esto estaba en contra de lo que se había establecido previamente por Dios a través de Moisés. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando este tiene un encuentro con el Señor, inmediatamente, óyeme, él le responde al Señor, dime, Señor mío, ¿qué quieres de mí? O sea, él se pone a su completa disposición y Gloria a escucha Dios. su voz. Entonces Amén. vemos en él que hubo un cambio drástico. En el libro de Gálatas, en la epístola de Gálatas, en el capítulo 1,
versículo 3, él da testimonio de este cambio a los Gálatas, diciéndole que el perseguidor, yo que era perseguidor de la iglesia, cambié por Jesús. Amén. Entonces muchas veces vamos a ver personas que cambian de esta manera. Y sería sería maravilloso si todos pudiéramos ser así. Amén. Pablo, si lo traemos ahora a estos tiempos, sería una persona que chismeaba mucho en el barrio, que buscaba problemas con todos los vecinos, una persona que no se llevaba mal hasta con sus hijos en la casa y su esposo, pero conoce al Señor y se nota un cambio inmediato en su vida. Sí. Y esta persona comienza a ser evidente a todo lo que le rodean que verdaderamente Cristo entró en su corazón. Pero ¿qué pasa? Tenemos entonces la contraparte. Como decía la hermana Jessica, eso es algunos casos excepcionales que Dios hace. Pero hay personas que necesitan ser procesadas. Así mismo. Usted ve una semillita de habichuela, usted la siembra, usted no va a ver la matita nacer de una vez. Exacto. Entonces hay personas que serían como el ejemplo de Pedro. Cuando el Señor llamó a Pedro, conocemos su historia, Pedro no cambió de un día para otro. Cuando él le llama en Juan 1:42, él le dice, oye, tú te llamas Simón, pero tú te vas a llamar Cefas, que significa Pedro, la piedra. O sea, tú no eres todavía ni la cuarta parte de lo que tú vas a llegar a ser en mí. Pero ¿qué pasa? Hay que procesarte. Amén. Porque eres una persona impulsiva. Es una persona que tiene que definirte, ser valiente. Porque Pedro, aunque era valiente para las cosas terrenales, en las cosas espirituales tenía todavía ciertos temores, Sí. tenía ciertas inseguridades. Entonces el Señor lo va procesando, lo va transformando. Entonces Así esas son las mismo. personas que se dejan dirigir también por Dios. Y es mejor muchas veces dejar que sea el Espíritu Santo que haga la obra en el Señor, en nosotros, el Señor, y no nosotros forzar, porque a veces cuando nos vamos adelante y dejamos a Dios atrás, no vamos a contar con el respaldo. Pero entonces si Dios va adelante y yo me quedo atrás, tampoco voy a avanzar. Es cuestión de yo ir a la par con Dios. Amén. Y que esa transformación en la persona se dé producto siempre del Espíritu Santo y una verdadera convicción en el Señor. Amén. Y así mismo, Silvia, en ese mismo tenor de Pedro. Me gusta mucho Pedro porque Pedro, cuando llega a los pies del Señor, vemos un Pedro completamente diferente al Pedro que vemos en Hechos capítulo 2. Gloria a Pedro Dios. fue un hombre que Dios lo fue preparando, lo fue capacitando. Podemos ver que Pedro inclusive, tal vez con todas las deseos y con todas las intenciones de agradar al Señor, en muchas ocasiones le falló a Jesús. En muchas ocasiones actuó de manera que Jesús mismo lo amonestó, le decía, no, pero Pedro. Entonces, pero vemos después cómo Dios iba, digamos, como ese barro, que el Señor va formando, va quitando superficies ásperas, Gloria va a quitando y Dios. va moldeando, va pintando, va refinando. Así mismo vemos a Pedro. Luego en Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, es un hombre transformado. Es un hombre que predica y en su primer discurso se convierte en miles de personas. Es un hombre que después lo vemos como resucitando a Dorcas. Es un hombre que lo vemos que cuando pasaba por los lugares la gente sacaba a los enfermos porque con su sombra se sanaban los enfermos. Es decir, que cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo hace el trabajo a su tiempo, eso queda maravilloso. A veces queremos forzar, hermano. Traigo esta colación porque en muchas ocasiones queremos ayudar al Espíritu Santo. Queremos, como el hermano acaba de convertirse, comenzar a decirle qué cosas él debe de usar para exacto. parecer cristiano. No, porque ya tú sabes, tú debes comenzar a dejar esto, dejar aquello, y comenzamos a forzar. Cuando comenzamos a forzar, la persona no lo deja por voluntad propia, lo deja porque siente una presión. Cuando dejamos que sea el Espíritu Santo que haga el trabajo, cuando la persona lo deje, lo va a dejar por completo. Pero si nosotros forzamos, probablemente esa persona, al darle la espalda, lo va a volver a hacer, porque no es algo que él lo dejó de hacer porque él quiso, porque el Señor trató con él. Entonces a veces queremos ayudar al Espíritu Santo y déjeme decirle que el Espíritu Santo en esa parte no necesita ayuda. Él sabe perfectamente hacer su trabajo y lo hace muy bien. Gloria a Hay que Dios. dejarlo a él hacer su trabajo con las almas. Me gustaba en una ocasión que veía un estudio que decía que el mismo Pedro, Jesús estaba con él, y vemos que todavía antes de morir Jesús, Pedro saca el machete, saca el arma y corta una oreja a uno de los guardias. Que Jesús le dijo, pero Pedro, no, ¿verdad que sí? Y ese mismo Pedro,
Jesús no le quitó esa parte. ¿Quién la quitó? Cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, fue que lo transformó. Gloria a Hay Dios. cosas que no le competen a usted, hermano. Hay cosas que le competen al Espíritu Santo. Dejemos que Él la haga. Y esa es una de ellas. Alabado Dios, qué hermoso, mi hermana, ver que una de las primeras evidencias ciertamente es que un cristiano es una persona transformada y nosotros ser conscientes que esa transformación viene del Espíritu Santo Amén. de Dios. Sí. Ahora bien, ¿qué otras cualidades? Por ejemplo, mire, siguiendo con Pedro y Pablo, que fueron llamados para un liderazgo, vemos que ellos nunca ocultaron, vamos a decir, sus debilidades. Ellos siempre se mostraron tal como eran delante del Señor. Sí. Y es interesante porque a través de esa debilidad, el mismo Pablo testificaba que a través de eso Dios se glorificaba. Sí. Entonces Pedro, cuando negó a Jesús, el Señor le había dicho antes de eso que iba a ser zarandeado como trigo, pero que era violado para que su fe no parte. Entonces que una vez vuelto de todo ese proceso que él iba a vivir, él iba a venir a sus hermanos y le iba a testificar, le iba a fortalecer con esas cosas que él había vivido. Entonces vemos, mis hermanos, cómo el Señor, muchas veces las cosas que pasan en ese proceso de cambio en nuestra vida nos ayudan y nos moldean para un liderazgo. El apóstol Pablo también siempre se preocupó por formar otros líderes, por continuar el legado. Es decir, una persona cristiana es aquella que tiene también la capacidad de reconocer el liderazgo y el servicio y todo lo que a Dios le agrada en otras personas y reproducir en ellos lo que Cristo quiere para su obra. Bendito sea Dios. Entonces, en ese orden, si nosotros vemos, eso es parte de las acciones que evidencian un verdadero cristiano. ¿Cuáles son? Comenzando, mi hermana, por el amor. ¿Qué usted opina de eso? El amor es fundamental, ¿verdad que sí? Amén, así mismo es. O sea, yo no puedo, dice la misma Biblia, si no tengo amor, vengo a ser como cima lo que retiñe. Si yo soy cristiano, yo debo tener amor. Podemos ver, porque hablábamos al principio, que de que ser cristiano, ¿verdad? Es seguir tras los pasos de Jesús, es hacer las obras, caminar como Él lo hizo. Entonces, si yo soy cristiano, o digo ser cristiano, entonces yo debo también tener amor hacia mi prójimo, tener amor hacia las almas, tener amor hacia la persona que probablemente no es la que más me agrada, la persona tal vez que son, como la Biblia lo indica, nuestros enemigos en muchas ocasiones. Ese amor fraternal, ese amor que se pueda ver. Cuando una persona tiene amor hacia los demás, eso brota solo. Usted siempre lo ve que quiere ayudar, que se preocupa por el otro, que quiere el bienestar del otro, porque es que el amor cubrirá, como dice la Biblia, multitudes de faltas. El amor te ayuda a ti a ni siquiera ver las faltas de los demás, Amén. A tratar de tolerarla, a tratar de sobrellevarla. Jesús es un vivo ejemplo de amor, hermano. Gloria a Dios. Es un vivo ejemplo de amor. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el libro de Mateo cómo Jesús llama precisamente al autor del libro, a Mateo. Recordemos que Mateo era un publicano. Mateo era una persona menospreciada por la comunidad judía. Sí. Una persona que carecía de amor, con quien nadie quería juntarse. ¿Por qué? Porque lo consideraban un traidor. ¿Por qué? Porque hacía un trabajo dirigido por los romanos. Hacía un trabajo de recolectar, ¿verdad?, impuestos a toda la comunidad judía, y por eso ellos lo consideraban un traidor, una persona que le estaba dando la espalda a su gente, Entonces vemos cómo Jesús lo llama, independientemente del rechazo, Jesús lo llama con amor, porque Jesús veía en él lo que nosotros no veíamos. Tenía amor hacia las almas Jesús. Eso es lo que nos debe caracterizar a nosotros como cristianos, ¿verdad que sí? Así es, bendito Dios. Entonces, otra de las cualidades que se tienen que tener en cuenta también es permanecer en la palabra de Dios. Si un discípulo de Dios no se fundamenta en la palabra de Dios, no está en nada. El libro de Juan, en ese evangelio, en el 8:31, nos habla de esa parte, que que el que permaneciera en su palabra es verdaderamente su discípulo. Amén. Un discípulo, mis hermanos, permanece en la enseñanza de su Señor. Cuando vemos que una persona no anda en el orden, como dice, ¿verdad?, la regla parlamentaria de la palabra,
entonces no es cristiano, porque no está sujeto a la palabra de su Señor. Así mismo. No es discípulo del Señor. Entonces no podemos decir, no, yo no creo en cristiano, porque no está dando evidencia de que es cristiano, porque no está haciendo las obras que Jesús hace, porque Jesús la hace a través de cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Entonces, un siervo del Señor siempre tiene que fundamentarse en su palabra. ¿Y qué pasa? La palabra nos manda a nosotros a hacer, miren, muchísimas cosas. Sí. Y hay cosas que muchas veces no va a ser del agrado de nosotros, pero lo tenemos que hacer por amor a Jesús. Porque así como Él dio su vida por nosotros, se sacrificó por nosotros, hay cosas que vamos a tener que hacer en sacrificio por amor a aquel que nos amó primero. Amén. Y hablábamos de amor, y Él no nos manda a amar simplemente como yo me amo a mí mismo. Él nos manda a amar de la manera en que Él nos amó a nosotros. Así mismo. Y la misma Biblia nos dice, óyeme, no hay mayor amigo que el que pone su vida por sus amigos. Entonces, Él lo hizo por nosotros. Y un cristiano, usted va a ver que siempre va a estar dispuesto a darle de ese amor, a darle de ese cariño. Usted le ve esa sonrisa, esa disposición. Sí, sí. Y se nota que el Señor vive en Él. Sí. Porque así como lo dice en el libro de Mateo, en el 20:28, que nos habla de ese servicio, que Cristo vino a servir y no a ser servido. Sí. El cristiano siempre está dispuesto, mi hermana, a servir. Amén. Usted ve que si hay un compartir de la iglesia, o si se está haciendo una obra evangelística o repartiendo alimentos, siempre todos quieren ayudar a servir. Siempre están dispuestos, porque Dios ha puesto una vocación en sus hijos para servir. Y siempre va a haber un ayudante en una cosa. Yo ayudo a decorar, sí, que yo ayudo a servir, que yo ayudo a cargar las cajas. O sea, siempre tiene disposición de ayudar. Que eso es Amén. Muy importante para que usted pueda también identificar en su comunidad si ciertamente esa persona es un discípulo de Cristo. Una persona que está dispuesta a colaborar con sus vecinos. Claro que sí. Porque un cristiano se conduele cuando su vecino tiene una necesidad. Claro que sí. Que yo te vea a ti, que tú tienes, por ejemplo, la goma pichada y yo me voy a quedar inmutable, sí, ahí me voy. Bueno, yo me voy a orar por ti. Sí, estaré orando por ti, comando una imagen por ahí. Gloria a Dios. Porque mi hermana, haríamos entonces como pasó con el fariseo que pasó y vio el hombre moribundo. Sí, el samaritano. Exacto, vio al samaritano moribundo. Entonces, a nosotros, ¿cómo podríamos predicar de eso si en la vida real así mismo lo estamos haciendo cuando dejamos a alguien que nos necesita y no le tendemos una mano? Así hay veces que Dios nos da, miren, ¿saben algo? Ayudar a alguien es un privilegio, o sea, sí, porque sí. es que el Señor te está poniendo a ti en una posición superior porque tú estás pudiendo ayudar a otro, porque pudiera ser tú el necesitado. Así mismo. Entonces Dios te está dando la oportunidad de que tú ayudes. Amén. Eso es una cualidad gloriosa. Sí. Y tú sabes, Silva, que cuando hablamos del servicio, quiere decir entonces que si yo estoy en una congregación y yo quiero ser un verdadero cristiano, yo no puedo hacerme ajeno a lo que estamos haciendo en la iglesia. Yo tengo que colaborar, yo tengo que también servir para los demás. Si hay algo que hacer, venga, yo lo hago. El verdadero discípulo del Señor no está esperando que le digan qué hacer. Aleluya. Él busca qué hacer. El verdadero discípulo de Jesús no hay que motivarlo, Él motiva a otros. Gloria a Dios. El verdadero discípulo de Jesús no tiene tiempo para criticar, no tiene tiempo para juzgar, porque está demasiado ocupado. Entonces, mis amados hermanos, si estamos llamados a servir, Jesús era el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Jesús vino ¿a qué? A servir a los demás. Jesús andaba, mire hermano, no era farandulando, Jesús andaba donde estaba la necesidad, donde estaba el enfermo, donde estaba el herido, donde estaba el necesitado de una palabra de aliento, ahí estaba Jesús. Usted y yo estamos llamados también a hacer lo mismo. Gloria a Dios para siempre. Bendito Dios. Y algo, mi hermana, que también es muy relevante para nosotros como siervo de Dios, un cristiano que hace lo que a Dios le agrada, se somete a las autoridades, sí, tanto civiles como religiosas. ¿Por qué? Jesús, cuando estaba ante el sumo sacerdote, él jamás le faltó el respeto, siendo Dios. Entonces, ¿por qué a veces hay personas que se quieren ir por encima hasta de sus pastores? Ay, sí. ¿Por qué a veces nos agarran a mí, que sabemos que nos fuimos en rojo, y queremos nosotros negarnos, haciendo entonces doble pecado? Porque mentimos y faltamos a la autoridad.
Un verdadero cristiano tiene que someterse a la autoridad y andar en el orden en cualquier lugar que se encuentre, respetar a sus líderes. Y la misma palabra nos dice que tengo que ver a mi hermano como superior a mí mismo. Entonces, si yo tengo que respetar a mi superior, eso me está diciendo que no solo es a mi pastor y al diácono, sino también a mis hermanitos, incluso hasta los más jóvenes. Porque ese respeto va a hacer que también yo sea respetado, porque estaré dando y recibiendo lo que el Señor ha establecido en su palabra. Entonces, ese sometimiento va a ser un ejemplo a todo el que ve, como wow, pero esa sierva es muy educada, mire cómo se somete, mire cómo se dirige a las autoridades, cómo le habla con propiedad. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que usted en su comunidad, por ejemplo, la iglesia le queda bien retirada y usted piensa que no hay nadie que lo conozca por ahí, y usted vaya a la junta de vecinos a hacer un espectáculo? Usted que es el cristiano de esa comunidad. Entonces está dando un mal testimonio a la gente, y es ahí donde viene nuevamente, yo no creo en cristianos. Pero ¿qué pasa? Ahí usted no está siendo un cristiano. Porque si vamos a la historia de cuando se llamaron cristianos los discípulos de Jesús, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 11, versículo 26, fue porque se parecían a Jesús. Amén. De hecho, Pedro, cuando estaba negando a Jesús, en el capítulo 18 del libro de Juan, versículo 15 en adelante, era porque él se parecía, oye, él habla como él, se parece a uno de ellos, sí. Porque eso se le nota. Entonces, amén, mis hermanos, nosotros, si no actuamos como Cristo, no podemos hacernos llamar cristianos. A veces queremos que nos llamen cristianos a la fuerza. Y saben sí, algo, que al que se le reconoce como cristiano, no tiene ni siquiera que decirlo. No. A veces usted quiere pasar desapercibido, entra. A veces le preguntan. Hay un lugar que usted entra, mis hermanos, hay veces, y no nos vamos a negar, que usted entra a un lugar y está todo muy silencioso, usted entra desapercibido, ni Dios le bendiga, dice, usted entra. Alguien se le acerca, excúseme, ¿usted es cristiana? Sí. Y usted, por la misericordia de Dios, se te nota en la cara, tú tienes una luz, algo diferente en tu rostro. Amén. Porque ese rostro resplandece la luz de nuestro Padre en nosotros. Así a diferencia de cuando queremos forzarlo, llegamos, que Dios le bendiga a todos, una Biblia ahí. Dios les bendiga, comenzamos a tratado, ya nos sentamos, entonces comenzamos a discutir con el cobrador, eso es la guagua. Ay, santo. Qué fuerte, mis hermanos, o que alguien no topa, mire, pero téngase cuidado que me lleve un pedazo. Esas son formas. Ay, no. Entonces ahí nosotros estamos dando un mal ejemplo, porque podríamos decir, por ejemplo, o dejarlo pasar, o ay, me golpeó con sumisión, tranquilo. Porque cada acción que nosotros hacemos está siendo observada por la gente que nos rodea. Así mismo. Entonces, eso es... Los mayores espectadores, y usted sabe, sierva, también que hay algo muy interesante respecto a eso. No solamente la gente del mundo sabe notar cuando usted es o no es cristiano, sí, cuando usted se comporta como cristiano o cuando no lo hace, sino que también el mundo espiritual sabe cuando usted es cristiano verdaderamente. Podemos ver en el libro de los Hechos, cuando Pablo estuvo en Éfeso, cómo algunas personas trataron de imitarlo y fueron a reprender demonios, diciéndole que te reprendemos en el nombre de Jesús, el que profesa Pablo. Y los demonios, pues, ¿verdad que sí? Lo golpearon, los endemoniados lo golpearon. Y lo mandaron desnudo, una vergüenza, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual sabe. Ellos saben, ellos le dijeron, no, espérate, que a Jesús y a Pablo conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el mundo espiritual sabe perfectamente cuando usted está haciendo apariencia y cuando es esencia. Ay, Cristo. Gloria a Dios para siempre. Muy fuerte esa palabra, mis hermanos. Porque ciertamente podemos engañar quizá al ojo del hombre, sí, que no tenga discernimiento, pero en el mundo espiritual no, porque el enemigo y Dios saben quién somos. Ay, sí. Por eso volvemos al inicio. Es mejor nosotros dejarnos dirigir de Dios y dejar que sea la esencia del Espíritu Santo en nosotros la que dé testimonio, no quererlo forzar. A propósito de eso, mi hermana, queremos nosotros hablar de este tipo de personas que usan mejor dicho, el término cristiano, ellos se autodenominan cristianos y hacen que entonces ese nombre tan hermoso de Cristo
sea blasfemado. Pero eso lo vamos a ver, mis hermanos, cuando retornemos de una breve pausa comercial. No se retire, por favor. Gloria a Dios. Estamos de vuelta, mis amados hermanos, en este su espacio Visión de Águila y su segmento La Sabia Respuesta. A propósito, queremos aprovechar el espacio para volver, mis hermanos, a incentivarlo, motivarlo, a recordarle que la Iglesia Lumbrera Celestial, en conjunto con la Fundación Piedad Eterna, estamos llevando a cabo una jornada de recolección, de donación para un viaje misionero que tenemos este 28 de octubre, hermano. Agende ahí, 28 de octubre, un viaje misionero. ¿Pero con cuál fin? Bueno, este viaje misionero tiene como objetivo llevar raciones alimenticias a una pequeña comunidad en Barahona que se llama Puerta Grande. En Puerta Grande, mis hermanos, las personas no tienen acceso a energía eléctrica. Las personas viven en una condición de mucha vulnerabilidad, mucha escasez. Vamos a dar por gracia lo que por gracia el Señor nos ha dado a nosotros. Si usted quiere donar, si usted quiere acercarse a donar algo de lo que podamos llevar, alimentos enlatados, quiere donar habichuela, quiere donar tunas, sardinas, quiere donar un salami pequeño, pues usted puede comunicarse con nosotros. Aquí le pusimos los números de contacto. Si lo tenemos, los números de contacto están en el video. Usted puede anotar ahí los números de contacto. Gloria a Dios para siempre. De igual manera, hermano, usted puede comunicarse con uno de nosotros también. Ahí está el video. Mire ahí, mire los niños que van a, gloria a Dios, recibir estas donaciones, hermano. Vamos a darle un poquito de alegría a estas personas que la pasan bien mal, hermano. Que el que ha pasado hambre, solamente el que ha pasado hambre sabe lo difícil que es. Vamos a llevarle un poco de alegría, vamos a poner en práctica ser cristiano. Mira, hay un número de contacto, mis hermanos, puede hacer la donación al banco de reserva, ahí está el número de cuenta, y puede comunicarse su número de contacto con el varón Daris Vázquez o Rafael Peña. Vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gloria a Dios. Vamos a seguir, mis hermanos, desglosando este bello tema que hemos estado conversando. ¿Qué es realmente ser cristiano? Estuvimos hablando, hermana, antes de ir a la pausa comercial, sobre que ser cristiano es algo que no se improvisa, porque ser cristiano es algo que el mundo espiritual reconoce, que sabe quién verdaderamente lo está haciendo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en el mundo encontramos en las diferentes congregaciones personas que dicen ser cristianos, personas que son falsos cristianos.
Uno de ellos podemos ver en la Biblia diferentes ejemplos. Pero por ejemplo, no sé si recuerda, hermana, había en un lugar que Pablo fue a predicar, había una persona que era un mago, se hacía dar por cristiano, se hacía dar porque tenía dotes del Espíritu, pero no era así, estaba engañando a toda una comunidad. Así hay personas que tratan de engañar con sus apariencias de que son cristianos, pero no lo son. Hemos estado hablando de algunas características que usted debe tener para poder ser cristiano, un verdadero cristiano. Gloria a Dios para siempre. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Es importante, antes de pasar a la parte de los falsos cristianos, que un cristiano también debe de congregarse, porque es otra cosa, hermana Jessica. Ahora la gente es cristiano, pero en su casa. Amén. Yo creo en Cristo, pero no voy a la iglesia porque yo no creo en lo evangélico. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Pero la Biblia nos manda otra cosa. La Biblia nos dice a nosotros, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Eso está en el libro de Hebreos 10:25, en esa epístola, esa carta anónima, ¿verdad?, que se hizo. Gloria a Jesús, donde se hace esa exhortación. Entonces es importante que si usted se considera un cristiano, usted no deje de ir a su iglesia, a menos que sea una causa mayor. Qué bonito es cuando los vecinos extrañan a esa sierva que siempre pasa a las 6:35 para ir a su iglesia. Sí. Qué raro que la sierva no bajó hoy. Santo es el Señor. Pero si usted es una persona que va un día sí, un día no le ha de sorprender. No, hay cristiano, va un hermano por allá. Yo ando buscando a la hermana Fulgencia, pero por aquí, ¿a quién? No, aquí no vive ninguna persona cristiana, porque nunca lo han visto usted en esa acción. Gloria a Dios. Entonces, ciertamente no es que tú, por ejemplo, vas a ser cristiano porque tú te congregas, porque lo que estamos hablando aquí, tú tienes que dar un fruto. Ahora bien, congregarse es una parte fundamental del cristiano, porque la misma palabra también nos exhorta a estar conectado a la vid. La vid es Jesús, y la vid está compuesta por varios pámpanos, no con un solo. Entonces, amén. ¿Qué hace un pámpano por ahí solo? Tú tienes que estar con la vid con los demás pámpanos para nutrirse amén. Uno con otro. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y en ese mismo sentido, sierva, de congregarse, he escuchado muchas personas en muchas ocasiones, creo que tal vez es un cliché o un argumento muy mencionado: no voy a la iglesia porque no necesariamente tengo que ir para salvarme. Mire, hermano, yo he en el estudio de la palabra reconocido que Dios no puso aquí o no permitió que nada que fuera de más se colocara. Si el Señor nos exhorta que nos congreguemos, es porque es necesario. Cuando amén. usted se queda en su casa por un tiempo prolongado, por 1, 2 semanas, 3 semanas, es difícil que usted quiera orar, tenga la necesidad, porque usted no se ve en esas actividades involucrado. Amén. Cuando usted está encendiendo un fuego, ¿verdad?, usted tiene diferentes tizones, ¿verdad? Usted tiene que alinearlos todos bien juntos para que pueda prender. A las personas que han prendido, por ejemplo, carbón, tal vez se sentirán familiarizadas con este ejemplo, en el que usted tiene que poner el carbón todo junto para que pueda encender. Asimismo, mis hermanos, la Biblia dice que mejor son 2 que 1 y que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. O sea que es importante que yo vaya a la iglesia, confraternice con mi hermano, que en algún momento que yo tal vez de debilidad necesite una palabra, el Señor lo puede usar a él para dármela. Gloria a Dios, si estamos en la misma congregación. Alabado sea el nombre de Dios. Así es, mi hermana. Y ahora sí pasamos dentro de la congregación a conocer o a tratar humanamente, porque esto solo lo da el Espíritu Santo, pero qué tipo de personas a veces podemos encontrarnos, porque como dicen por ahí, en la viña del Señor hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. Miren, nosotros tenemos un ejemplo aquí, que es Simón el Mago. Cuando se escogieron a los diáconos, a los primeros diáconos del Nuevo Testamento en la iglesia, entre ellos estaba Felipe, él fue a Samaria. Allí había un mago que tenía a la gente engañada, porque ganaba dinero, él hacía falsas sanidades, muchísimos artilugios, y la gente vivía como entretenida con eso. Cuando llega Felipe con el verdadero poder de Dios, dice, espérate, pero ahora es que yo voy a ganar dinero. Se convierte a Cristo, lo confiesa, se bautiza falsamente en su corazón, porque él lo que quería era tener ese poder que tenía Felipe, y no lo obtuvo. ¿Qué pasa? Más adelante
interesante, ya en la misma Biblia nos dice que Pedro y Juan, cuando llegaron allí, tuvieron ese discernimiento de saber que eso no era real. Que por eso es importante que la iglesia tenga ese discernimiento. Ahora bien, nosotros vamos a llegar hasta la parte donde por qué él quiso aceptar a Cristo y bautizarse. Porque así mismo hay personas que muchas veces se convierten de boca para afuera, se bautizan, Sí. pero para ellos ese bautismo es como meterte en un agua y tú salir de nuevo, o sea, no son transformados, no le den el sentido espiritual que eso tiene, porque ciertamente es un simbolismo, pero así como todo lo que es por la fe, tú debes de recibirlo creyendo que es un nuevo nacimiento. Porque si tú lo haces pensando que te están sumergiendo en una piscina o en una playa o en un río y te saliste, es lo mismo que tú te entres normalmente tú solo. Así es. Eso tiene que ser desde tu corazón, que esa inmersión que te hacen a ti, tú la sientas desde lo más profundo de tu ser. Ahí es que tú vas a recibir ese don que Dios quiere darte a través de ese simbolismo, de ese bautismo, de esa muerte y resurrección para Cristo. Así Pero es. ¿qué pasa? Simón lo que buscaba era dinero, Sí. buscaba ministerio, por ejemplo. Eso serían las personas que ahora buscan fama y ministerio. Gente que lo que quiere es que el pastor, déjame hacer la doctrina rápido, ponerme donde el capitán me vea, porque yo lo que quiero es ser adoradora para que me manden a las iglesias y yo cobrar, que me den mi, ¿cómo es que le dicen? Mi ofrenda. Sí. Lucrarse, sí. Exacto. O yo lo que estoy, quiero dar ministerio y si tengo que ponerme donde me vea el pastor. ¿Qué pasa? El Señor ve todo eso. Sí. Entonces vemos que al final, como Simón, llega la amonestación, porque no vas a llegar muy lejos tratando de engañar a los demás. Y hay personas que lo hacen de esa manera, que tratan de engañar, tipo Ananías Zafira, al Espíritu Santo, pero Dios siempre tiene a alguien con el discernimiento que descubre ese tipo de artimañas. Así mismo es, gloria a Dios. Y así mismo, mi hermana, con ese mismo ejemplo de Ananías y Zafira, a veces, hermano, nos hacemos los tontos engañándonos a nosotros mismos, como habla el apóstol Santiago, que habla y dice, gloria a Dios, engañándoos a vosotros mismos. Porque, hermanos, el Señor sabe todas las cosas. Sí, a Él no lo podemos engañar. Podemos engañar al pastor, porque caras vemos, corazones no conocemos, pero el Señor sí conoce el corazón. El Señor escudriña los pensamientos, el Señor sabe con qué intención usted lo está haciendo, gloria a Dios. Hay muchas personas, como decía la sierva, que tal vez vienen a los pies del Señor detrás de panes y peces. Había una multitud que seguía al Señor por eso. Sí. Una multitud que estaba detrás de lo que Jesús le iba a dar. Si me va a dar algo, probablemente yo vengo y traigo una persona herida y viene y me sana y me voy. O estoy aquí simplemente por los beneficios que me pueda dar el Señor. El Señor no quiere eso, hermano. Al Señor se le sirve de gratis. El Señor sí puede exaltarte, pero no es que le vamos a servir por eso. Porque como puede exaltarnos, probablemente tampoco no lo haga. Puede usted ser un adorador, como el ejemplo que ponía la sierva. ¿Cómo puede ser que el Señor no te ponga como adorador, te ponga a hacer otra cosa? Gloria a Dios. Es decir, que hay que seguir al Señor por mero agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y hablando de multitudes, así es que también hay multitud, en la iglesia a veces hay multitud. Hablamos ahorita que hay discípulos que son los que hacen y obedecen la enseñanza de su maestro, que eso es un discípulo, pero hay multitud, un grupo de personas que están ahí, expectantes, viendo a ver qué pasa. Hay gente que van, se sientan ahí en el banco, y no estoy diciendo con esto que los hermanos que están en los bancos sin un ministerio determinado no tienen función. ¿Por qué? Porque a veces vemos hermanos calladitos, pero esos son los que más oran. Intercesores. Y oran por los que están parados en el frente. Sí. Sino que estoy hablando por aquellos que en su corazón son multitud. Personas que se sientan ahí a expectar, a ver qué está pasando, qué es lo que se mueve en la iglesia, pero nunca se involucran en nada ni espiritual, es decir, no oran ni hacen nada, ni labores sociales. O sea, usted está ahí haciendo nada. Ahora bien, para que esté afuera, mejor que esté aunque sea escuchando la palabra de Dios. Pero lo ideal es que usted deje de ser una multitud y se sume a ser un discípulo, porque los discípulos son los que alcanzan, son los que reciben. La multitud escuchaba la parábola pero no la entendía, pero los discípulos eran los que recibían la enseñanza, a lo que se la interpretaban. Entonces usted tiene la oportunidad, si usted ya tiene el acercamiento de estar ahí en la iglesia,
Ore al Señor, dígale, Padre, ya yo no quiero ser multitud, ya yo no quiero estar aquí expectante, que ni una cosa ni la otra, yo quiero ser un discípulo tuyo. Usted verá como el Espíritu Santo hace un rompimiento en usted y usted puede ser transformado y renovado para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén, así es. Bendito En ese Dios. sentido, sierva, es bueno recordar cómo, gloria a Cristo, el Señor habla en una de sus parábolas en el Sermón del Monte, hablaba de que por sus frutos los conoceréis. Y habla de que el buen árbol da fruto, buen fruto, no solo fruto, Así buen es. fruto. El Señor, hermano, no está esperando que nosotros seamos, no tiene árboles ornamentales en la iglesia. Los árboles ornamentales son árboles que están ahí solamente para embellecer la iglesia. Están ahí simplemente ahí plantados, pero no producen fruto. El Señor no quiere eso, porque en cada palabra que nosotros encontramos en la enseñanza general de la iglesia, de la Biblia, en la enseñanza general que Jesús siempre ha dado, habla de frutos al 100 por 1, frutos, ¿verdad? Que puedan, ¿verdad? Ser frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermano, no estamos ahí para ser árbol plantado ahí simplemente para que me echen un poquito de agua cada vez que cae una bendición. No. Nosotros tenemos que dar fruto. Y esos frutos puede que alguien se alimente de ellos. ¿Quién? Bueno, de esa palabra que tal vez el Señor te va a dar, a un alma necesitada se va a alimentar. Gloria a Dios Jesús. para siempre. Alabado Dios. Entonces, mis hermanos, como último ejemplo de los tantos que existen, que nos gustaría, si usted ve esta transmisión en YouTube, que nos comente, es los tipos Judas. ¿Cómo? ¿Judas? ¿Qué tiene que ver Judas con esto? Estamos hablando del Judas que traicionó a Jesús. No vamos a dirigirnos directamente a la traición, que bastante, ¿verdad?, situaciones que se dan con respecto a eso, sino el por qué él se suma a los discípulos de Jesús. Judas, mis hermanos, sería este tipo de personas que falsamente se suman al evangelio para tener un prestigio social, Santo. tener respeto, profesar falsa piedad. Por ejemplo, ¿cómo se hace esto? Profesar la falsa piedad y ese prestigio, ¿cómo así? ¿Cómo lo consigue? Son las personas que se ponen su ropa, bien su traje, su corbatica, su Biblia, y donde quiera que van a pedir préstamo o algo, no, yo le pago, mire, seguro, yo soy cristiano evangélico. ¿Sabe lo feo que se ve eso? Que nosotros hagamos ese tipo de declaraciones. Decíamos ahorita, el Espíritu Santo es que debe dar testimonio de nosotros. Amén. La misma palabra dice que dos tienen que dar testimonio de nosotros, no nosotros de nosotros mismos. Entonces a veces nos queremos poner adelante y eso es lo que hace que entonces pasemos la vergüenza. Sí. Porque hay gente que o son mala paga, pero ya quedó el nombre, aquí vino un cristiano y cogió tanto y no pagó. Hermano, no incurramos en esto. Vamos a ser más transparentes, vamos a tratar de no ser ese tipo de personas Sí. que hacen que este hermoso nombre, que este hermoso título que se le da a los seguidores de Cristo se vea empañado. Sí, así Amén. mismo es, aleluya. Sí. Es decir, que ser cristiano, sierva, realmente es algo muy delicado, ¿sí? Sí. Es algo muy delicado. Muchas veces con mi accionar, yo diciendo que soy cristiana, y tal vez no actuando así, si no lo estamos Así haciendo, es. lo que hacemos es que alejamos a las personas más que en vez de acercarlas. Ay, santo, No estamos así es. para alejar a personas. En estos tiempos, hermano, en el que estamos viviendo tiempos malos y peligrosos, es crucial que la iglesia de Cristo se preocupe por reflejar a Cristo. Porque si Amén. es de Cristo, debe reflejar a Cristo, hermano. Entonces, nosotros tenemos que entender que ser cristiano es tomar la cruz de Jesús. Es yo decir, bueno, yo me voy a negar a mí mismo, yo voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga, como el Señor quiere que yo me conduzca, porque a través de mi testimonio yo también voy a salvar a otros. Así es. No todas las evangelizaciones tienen que ser con un tratado y con un megáfono. Sí, claro que sí, usted puede predicar así, pero la mayor forma de predicar es con su ejemplo. Usted predica en su trabajo, usted predica en la forma en cómo usted se conduce, la gente lo ve, la gente lo evalúa, la gente lo analiza. Usted predica en su comunidad, claro que sí, con su ejemplo, cómo usted se conduce, cómo está establecida su familia. Si hay un constante conflicto en mi familia, yo estoy predicándole a las demás personas, Gloria porque a ellos Dios. están viendo cómo es que se está conduciendo mi familia cristiana. Entonces, ser cristiano es nosotros ser parecidos a Cristo en toda nuestra manera
de vivir. Gloria A Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Cristo. Entonces, mis hermanos, con esto hemos aprendido cosas muy hermosas. Hemos aprendido bastante y yo espero que cada uno de nuestros televidentes hayan recibido esa palabra gratificante, esta palabra que corrige. Esa es la palabra de Cristo. Y recordemos, amados hermanos, que en muchas ocasiones tal vez estas palabras no serán del todo de nuestro agrado. Debemos reconocer eso. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra es dura y parece piedra, pero no es piedra, es maná. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es alimentarte, quiere nutrirte, quiere formarte, quiere hacerte un mejor cristiano. Que cuando nosotros venimos por ahí, digamos, yo soy cristiano, el mismo inconverso pueda decir, no, espérese, ese es cristiano. Gloria Ese a es un Dios. varón y una sierva de Cristo, no porque lo diga, sino porque sus actos se parecen a los de Cristo. Aleluya. Voy a culminar, hermano, con una pequeña anécdota para terminar nuestra sesión del día de hoy. Cuentan una pequeña historia de que en una ocasión había una señora, estaba vendiendo unos tomates, una señora anciana, estaba en un ladito con un espacio vendiendo unos tomates. Pasó una multitud de hombres y como iban muy rápido le tumbaron los tomates, cayeron todos en el suelo. Solamente uno se devolvió y le ayudó a recoger los tomates. De hecho, le dio también $10 y le dijo, mire, por si acaso se dañaron algunos de los tomates que cayeron, mire, $10 para que compre también y reponga la mercancía. Cuando él se iba, se dio cuenta que la señora le dijo, no, venga acá usted. Y él se devolvió y se dio cuenta que la señora era ciega. Y le dijo, una pregunta, ¿usted es Jesús? Gloria a Dios. O sea, que ella no lo vio. Ella como por la forma en que lo escuchó y que vio que fue el único que se devolvió. Entonces ella por su accionar le preguntó, ¿usted es Jesús? Porque se parecía a Jesús en su accionar. Así queremos ser nosotros, hermanos. Seamos verdaderos cristianos, imitadores de Cristo en toda nuestra manera de vivir. Como Pablo decía, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Gloria a Dios. Así que mis amados hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Le bendecimos a cada uno de nuestros televidentes y será hasta una próxima entrega. Dios le bendiga. Dios le bendiga.